sea, es la organización de la relación con Dios. De la relación con Dios a través de la figura de Jesús. En la carta a los Hebreos nos habla, Dios habló de muchas maneras al mundo. Al final de los tiempos está hablando a través de la figura de Jesús. Dios nos habla a través de la tormenta, a través de la sequía, a través del agua, a través del frío, a través de la naturaleza es el lugar del encuentro con Dios. ¿Por qué el encuentro con Dios? Porque estamos viviendo en la naturaleza. La naturaleza es como un gran templo. Por eso, si se dan cuenta, si recuerdan, pónganse en la idea, las iglesias ortodoxas, las torres, son como una gran cebolla, son cúpulas de cebolla. En el fondo lo que quieren representar es el universo, el cosmos entero. Dentro del cosmos está el ser humano que se acerca a Dios y que se relaciona con Dios. Pero en la Iglesia católica y en las iglesias nacidas de la Reforma son los tres grandes reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Zwinglio también tuvo que ver, pero menos. Pero los tres grandes, el tronco grande de Reforma viene de esos tres. Siguen el calendario gregoriano. Y entonces a Dios se le encuentra en cualquier sitio. No hay que hacer, pero se le encuentra sobre todo la celebración en el tiempo. La dimensión del tiempo es la dimensión de encuentro con Dios. Entonces, además, a lo largo del año se desarrolla todo el ministerio de Cristo desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión y Pentecostés. O sea, vamos a ver, van a ser cinco momentos importantes en el año. El ciclo temporal está centrado en el misterio pascual. O sea, si fuéramos a poner la base de nuestra fe cristiana, de la celebración de nuestra fe cristiana, el tronco fundamental es la resurrección de Jesús, la celebración pascual, el gran momento del paso. Recuerden lo que significa pascual, es el paso, como se dice Pascua en inglés, Passover, el paso de Dios a través de su pueblo, el paso de Dios a través de la historia, el paso de Dios a través de la esclavitud a la libertad. Entonces, es el ciclo temporal en el misterio pascual, tiene su centro en el domingo de Pascua o de la resurrección de Jesús. Fíjense que con todo y ser la fiesta más importante, es una fiesta que no tiene fecha. No tiene el 10 de julio, el 20 de agosto, el 30 de septiembre, no. Es el domingo que viene después de la primera luna llena del equinoccio de primavera. Y puede ser finales de febrero, fueron como 12, 14 años, no, sí, más o menos, 12, 14 años, fue en febrero, cosa rarísima. Y la próxima que ocurre en febrero va a ser en el 2020 y pico, cuando ya todos nosotros estemos para abono y de cenizas. Pero normalmente es eso, como muy pronto, finales de febrero, y como muy tarde, finales de abril. ¿Por qué? Porque se sigue el calendario lunar. ¿Por qué se sigue el calendario lunar? Porque los judíos siguen el calendario lunar. Para entender nuestras celebraciones de la fe, nuestras celebraciones, hay que ver somos herederos de varias tradiciones. La tradición religiosa judía, la tradición religiosa griega, la tradición religiosa latina, romana. En con esos tres mimbres, con esos tres palos, por así decirlo, se construye el calendario y la forma de acercarnos a Dios. Es la fiesta, la Pascua, por tanto, la fiesta, hay que tener en cuenta una cosa. El origen de la fiesta judía, de la Pascua judía, es un grupo de pastores y un grupo de esclavos. El pastor y que se guía por la luna. El mundo semita, hay que ver que se rige por la luna. Solamente los romanos y los griegos se rigen por el sol, pero egipcios por la luna, aunque los egipcios juegan con las dos barajas, juegan la luna, juegan el sol, pero fundamentalmente todo el mundo semita es la luna. ¿Por qué? Porque la luna es donde se camina, donde se va mostrando el camino. No caminaban en el desierto, no caminaban a las 12 del día. A las 12 del día estaban debajo de las tiendas de campaña, pasando la calorina. Y es en la noche en que van caminando. Por eso la luz de ellos que les guía es la luna. Entonces los sacrificios se hacen en honor de la luna. La fiesta más importante de todo el año va a estar alrededor de esta solemnidad. La luna, el equinoccio de primavera es el equinoccio en el cual nacen los carneros, empiezan a aparecer las primeras plantas, las primeras espigas de trigo que han sembrado, etc.
Entonces la Iglesia va a celebrar sus grandes misterios también siguiendo este calendario. Y lo va a hacer en 5 grandes bloques. El ciclo temporal compuesto por 5 tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. En esos los 12 meses del año, que nunca empiezan la misma fecha. Por ejemplo, este año, el año litúrgico empieza el 29 de noviembre, 4 domingos, Adviento, 2 domingos Navidad. Entonces, después de Navidad empieza el tiempo ordinario, después del bautismo de Jesús, con el bautismo de Jesús empieza el tiempo ordinario, se interrumpe cuando sea la Cuaresma, que son 5 domingos de Cuaresma, 2 domingos de Semana Santa, y luego 7 semanas de Pascua, Pentecostés 8, y el resto del tiempo ordinario. Vamos a ver entonces cada uno de esos momentos. El primer tiempo, la primera etapa es el Adviento. La palabra Adviento viene del latín, adventus, y significa llegada. Equivale al vocablo griego parusía, que indicaba el acto de sacar la estatua de una divinidad del templo para la que contemplase el pueblo. La Iglesia en ese sentido no es original. El Adventus era una tradición romana, una tradición en que cuando los grandes generales volvían a Roma después de haber vencido en las grandes batallas, o el emperador volvía, o el emperador iba a ser, era el Adventus, y había que preparar los caminos. Por eso la frase que se usa mucho, preparemos el camino del Señor. Porque era la mentalidad que existía. El emperador viene, el Señor viene, el general viene, hay que limpiar las calles. Es como pasa hoy en día. Hoy en día nos visita un presidente, nos visita un equipo de béisbol que ha ganado, se le preparan la batería del cañón ese que hay ahí abajo en Manhattan, en la isla de Manhattan. Hay que preparar la avenida. Y claro, preparar una avenida exige sacrificios, exige limpieza, exige orden, exige gastos para limpiar la casa, gastos para las comidas, hay comidas especiales. Es una preparación a alguien que viene. Entonces, el vocabulario cristiano designa la vuelta de Cristo al final de los tiempos. Pero fíjense que se empezó a celebrar a partir del siglo VI. Cuando hasta el siglo IV, hasta el año 313, olvídense de celebraciones religiosas y demás. La poca celebración que hay, casi la única, es la celebración de la Eucaristía. Y clandestinamente los bautizos. Y ya pasados el siglo III, siglo IV, empiezan las celebraciones de la penitencia. Pero las grandes celebraciones organizadas, tranquilas, vivenciadas, son a partir del siglo V, siglo VI. ¿Por qué? Porque habían dejado de ser ilegales, indocumentados. Ahí dejaban de haber sido perseguidos. Entonces, a partir del siglo VI se empieza a celebrar con más o menos como lo conocemos hoy en día el Adviento. Va a haber una serie de reformas grandes. Digo, como lo conocemos hoy en día lo conocemos 4 domingos. 4 domingos, no ni siquiera son 4 semanas. Originalmente se celebraba empezando con la fiesta de San Martín, 40 días. San Martín fue la semana pasada, la semana pasada, sí, el 4 de noviembre. 4 de noviembre fue la semana pasada. San Martín, el 4 o el 5 de noviembre, está entre San Carlos Borromeo el 4 de noviembre o el 5, es entre San Martín, bueno, en los primeros días. Entonces exigía una serie de ayunos, exigía una serie de preparaciones, exigía un tiempo de silencio también. Pensemos que nacen estas fiestas en el contexto geográfico del Mediterráneo, el Mediterráneo medio. Entonces el tiempo de fríos, tiempo de falta de cosecha, tiempo de recogida del aceite, tiempo tardío de recogida de la uva y tiempo tardío de la recogida del aceite. Las grandes fiestas van a estar en base, como les decía antes, en torno a la ganadería trashumante, el Cordero de Pascua, el Cordero es el símbolo de ellos, y a la agricultura ya que la sociedad está establecida. El trigo y la cebada se recoge junio, julio, donde se saca el pan. La uva empieza a recogerse a partir de septiembre, octubre. El aceite, las aceitunas para el aceite, se empieza a recoger noviembre, diciembre. De manera que para el 25 de diciembre, hacia el 25 de diciembre, el sol ha muerto. Ha muerto dando vida al trigo, que da el pan. Ha muerto dando vida a la uva, que da el vino.
ha muerto dando vida a la aceituna, al olivo, que es el aceite, pero luego resucita de nuevo. Y empieza de nuevo el 21 de diciembre, empieza a dar vida hasta que llega a su culminación el 21 de junio, cuando empieza a dar vida y demás. Hay que conocer los ciclos de la agricultura y de la ganadería para conocer un poco el significado de muchas de nuestras fiestas. Personajes bíblicos, hay que tener en cuenta eso, que no es se celebra y se celebra, hay siempre modelos que son Juan el Bautista, Isaías y María, la Madre de Jesús. Van a ser los tres grandes. Isaías, desde el Antiguo Testamento, es el gran profeta del optimismo en el Antiguo Testamento. Isaías es el que dice, miren, está escribiendo en el exilio, está escribiendo en momentos de dificultades, en momentos de depresión, y él dice, anímense, déjense de chaviendas. El Señor viene y va a enviar un heredero y un salvador y un redentor que le vamos a hacer pedacitos. Pero es el que nos va. Preparemos el camino que viene, preparemos el camino del Señor. Entonces es el gran grito de Isaías. Desde el domingo 29 de noviembre es el día del primer domingo de Adviento. El lunes ya empezamos a leer a Isaías. Y Isaías nos va a acompañar en la primera lectura a lo largo de todo el tiempo de Adviento, pues, prácticamente un mes. Del 29 de noviembre, este año, cada año, como les digo, varía. Son 4 domingos. Este año, desde el 29 de noviembre al 24 de diciembre, ni siquiera llega el mes. Pero las figuras de Isaías desde el Antiguo Testamento va diciendo, preparen el camino. Juan el Bautista retoma ese grito de cercanía, ese grito de el Señor está cerca, el Señor viene a preparar nuestro camino. Y entonces la figura se concreta en la figura de María. Son los tres grandes protagonistas, Isaías, Juan el Bautista y María. De hecho, hay dos fiestas importantes de María en este tiempo, el 8 y el 12 de diciembre, el 8 la Inmaculada Concepción, que se proclama como dogma de fe en 1854, el 8 de diciembre de 1854, es un dogma en el cual se había venido trabajando, como aquel que dice, en la tradición, desde el día 1, por así decir, de la Iglesia, que María había sido concebida sin pecado. Y si era la redención, no es solamente liberar del pecado. La redención también es preservar del pecado. Y María fue preservada del pecado desde el primer momento. Bueno, es un enredo, un lío ahí de los teólogos y demás, pero en 1854 se nos presenta a María como modelo. Modelo de Madre Inmaculada, modelo de mujer que dialoga con Dios, que le cuestiona a Dios. Es interesante cuando leemos el anuncio del ángel que lo trae Lucas. Fíjense, Mateo nos presenta el protagonista del nacimiento de Jesús, a San José, la figura de José. Habla con José, habla en sueños. ¿Por qué habla en sueños? Porque Mateo nos lo presenta porque habla en sueños. De los hijos de Jacob. ¿Cuántos de ellos había que hablaban en sueños? Uno, que ¿cómo se llamaba? José. José que lo venden los hermanos, va a Egipto, toda la aventura, la vida que parece una novela, la de José en Egipto, porque interpreta sueños, porque Dios le habla en sueños. El José del Nuevo Testamento, Dios le habla en sueños, Dios le conversa en sueños. Y a José le dice, no tengas reparo en dejar a tu mujer, porque etcétera, etcétera, etcétera. Lucas no, Lucas es la mujer, la protagonista. Y mujer, podríamos decir, con coraje, con fuerza. Porque es muy bonito que se le aparezca un ángel, que te diga vas a ser mamá, chévere, muy bonito, pero espérate un momento. María había prometido no ser madre, sino ser virgen. ¿Cómo? ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Le cuestiona a Dios, le cuestiona al ángel. El ángel, por otro lado, que cuando se hace presente ante María, como se hace presente en cualquier momento, hay una cosa muy importante. ¿Cómo saluda el ángel? Alégrate, alegría. Creo que se lo he dicho en otra ocasión, pero si no se lo repito, eso me lo dirán repetido un montón de veces. El concepto que más veces se repite en la Sagrada Escritura es que Dios es amor. Pero el segundo concepto que más veces se repite es que Dios es alegría. Entonces, desde esa alegría por la presencia de Dios, aunque venga a anunciarnos un funeral, es la alegría de estar en la presencia de Dios y ser escuchados y servidos por Dios. María le cuestiona.
Y por eso se nos presenta, es muy bonito decir, preparen el camino del Señor. O sea, tragárnosla como quien no piensa, quien no siente, quien no padece. No, María quiere saber. María quiere. Por eso, en el caminar del tiempo, en el caminar de la historia, en el caminar de cada día, ¿por qué tenemos un coronavirus? ¿Por qué tenemos un SIDA? ¿Por qué tenemos un ébola? ¿Por qué tenemos, eso por decir enfermedades? ¿Por qué tenemos hambre? ¿Por qué tenemos violencia? ¿Por qué tenemos desentendimientos? Cuestionarle a Dios. Santa Teresa nos decía que la oración es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Y con un amigo no siempre hablamos de buenas. Si tenemos que decirle, si realmente nos respetamos, le podemos decir hasta perro muerto. Pues María, eso fue lo que le hizo. Por eso se nos presenta como ejemplo. Isaías, preparen. Juan el Bautista, ya está aquí, ya está en medio de nosotros. Figura María. María, la madre de Jesús. María, que se nos va a presentar como Inmaculada, y después para nosotros como latinos se nos presenta como la emperatriz de nuestra América, con el rostro nativo, con el rostro de Pracatán de pueblos que somos en América Latina. La emperatriz de las Américas, que no es exclusiva de México, que me perdonen los mexicanos, la María Inmaculada es propiedad de todos los latinoamericanos. Figura de María. En este tiempo, ¿qué ornamentos, qué color? Porque esa es otra, que ya tendremos otro seminario sobre eso, los vestimentas que nos ponemos los sacerdotes. Es de lo más divertido, sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, la vestimenta, les adelanto, la vestimenta, el alba, la vestimenta que se pone el sacerdote, porque es blanca, porque se llama alba, porque es blanca. Albus, alba, album es blanco en latín, adjetivo, se dice blanco. Y era el uniforme que se ponían los senadores romanos. Bueno, pues ponemos pero después la casulla. La casulla es el distintivo, por así decir, del equipo, del tiempo. El tiempo de Cuaresma, acuérdense una cosa muy importante, la Iglesia juega con códigos de colores. La Iglesia, pensemos una cosa muy importante, la educación universal es obra de hace pocos siglos, un siglo, 2 siglos. Tenemos todavía personas en nuestra sociedad que tienen millones, pero no saben leer ni un libro y no saben escribir, apenas saben hacer la firma. O sea que en esa época la Iglesia juega con los códigos de colores. Y el color de la penitencia, el color del esfuerzo es el color morado. Por tanto, el color del tiempo de Adviento es el color morado. El color en el cual implica una disciplina, implica un renunciar, pero un renunciar fructuoso, un renunciar para las mamás que me escuchan, que han sido mamás. Yo lo sé por mi mamá, que nos tuvo, éramos 6, fuimos 9. Y entonces no le fue fácil los partos y los embarazos, pero después del embarazo venía el parto, el dolor, pero después venía la alegría de un hijo, de una hija que venía. Así es un poco el parto, el dolor. El tiempo de Adviento es la gestación de un momento grande. Ese momento grande va a ser la Navidad, como después va a ser en Cuaresma, la Pascua de Resurrección. El tercer domingo se permite el uso de ornamentos rosados, de color rosado. ¿Por qué? Porque ya está, el tercer domingo estaba a 10 días prácticamente de la Navidad, pero siempre suele coincidir hacia el 15, 16, más o menos, el tercer domingo. Entonces, alegrémonos, comienza la antífona de las lecturas, alegrémonos en el Señor, tomado de una carta de San Pablo. Y el canto de alegría, la llegada del Redentor está cerca. Esos son el tiempo de Adviento. Y luego en nuestra tradición, desde el tiempo de Adviento se adorna con 4 velas, que se prenden cada una de ellas dependiendo el día en que se esté celebrando el domingo de la Navidad. Después, el Adviento es una preparación. Aquí está todo concatenado. Aquí está todo unido unas cosas con otras. El Adviento da paso a la Navidad. La palabra Navidad procede del latín nativitas y se empieza a celebrar a partir del siglo IV. Se empieza a celebrar en Roma, porque aquí va a haber una de las diferencias
si queremos, curiosas entre las iglesias ortodoxas y las iglesias católicas de Roma, la Iglesia Católica de Roma y las iglesias de la Reforma Protestante. Nosotros vamos a celebrar el nacimiento, el día del nacimiento, el Dies Natalis, que era una tradición romana. En el mundo oriental, refiriéndome oriental al Medio Oriente, lo que es hoy en día Israel, Palestina, Jordania, Irak, Irán, Líbano, Siria, parte de Turquía, parte de Grecia. Ahí es la manifestación, no es la manifestación. Nosotros es la natividad, ellos es la epifanía. La palabra epifanía es un verbo griego, epifanomai, que significa manifestarse al mundo entero. Entonces, ¿cómo se manifiesta en el mundo entero? A través de tres. El símbolo nos dice tres. En realidad, mire, no sabemos ni cuántos eran, ni de dónde venían, ni cómo se llamaban. Es hacia el siglo XI en que Beda el Venerable dice, eran tres, se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y punto, y se acabó la polémica. Llega un momento en que se llega a decir que eran 12, según una tradición armenia, hay otros que eran 15, otros pero ¿y por qué se dice que son tres? Simplemente por lo que nos dice el texto evangélico, es que dejaron tres regalos, oro, incienso y mirra. El oro, siempre desde la tradición, es el oro debido a su realeza, el incienso debido a su divinidad, y la mirra es una resina amarga que se usa para la conservación de cadáveres, para el embalsamamiento de cadáveres. O sea, tres regalos. Y luego tres. La Biblia juega con el número 3. Ayer, hoy y mañana. Número de la eternidad. Por eso ellos miran desde otro punto de vista distinto. Nosotros es la natividad, el día a celebrarse, el día en que se nace, nativitas. Ahora, ¿por qué se coloca el 25 de diciembre y no se coloca el 3 de junio o el 10 de septiembre? Pues porque había una fiesta pagana del solsticio de invierno, ya que nada indica que Jesús naciera el 25 de diciembre. O sea, la Iglesia recicla fiestas, recicla solemnidades, se inculturiza, toma la cultura, toma la religión, toma la educación, toma de los pueblos conquistados o de los pueblos con los cuales ella va viviendo. O sea, me acuerdo, la semana pasada leíamos, el cristiano es para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Ellos transforman. Y para ellos, ¿quién es el que da la vida? ¿Quién es la nativitas para ellos? Cristo resucitado. Por tanto, se coloca el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Pensemos una cosa muy importante. Hasta el Concilio de Trento, 1560 64 termina, duró 17 años, 16, 17 años el concilio, se interrumpió varias veces y demás, pero cuando termina es cuando se organiza y se establecen los registros demográficos, los registros de bautismo, los registros de matrimonio, los registros de defunción. Hasta ese tiempo, tenía un hijo como si tenía 7, como si tenía 20. Nadie sabía nada más que el padre y la madre y el perrito que le ladre. Pero entonces ya empieza a organizarse, más o menos se calculan los años. Por eso los tiempos son siempre muy en la nebulosa. Ahora, la Navidad insiste más en el nacimiento humano de Cristo y sobre todo la manifestación ¿a quién? A José, a María, a los pobres. Fíjense que, y probablemente habría personas que lo conocían, no sé, ¿a quién se manifiestan los ángeles? A unos simples pastores, unos pastores que estaban guardando los rebaños por la noche, lo cual ya ahí nos está diciendo qué es lo que estaban haciendo. Eso nos lleva a la deducción de que no era en diciembre, porque en diciembre, déjame decirle, hace un frío pelú en Belén. Yo he llegado a ver, la primera vez que yo celebré una Navidad en Belén fue la Navidad de diciembre de 1989. Además fue interesante, estábamos en la puerta de Belén, allí había un revuelo grande que se entraba, no se entraba a la iglesia, estaban los policías, muchachos jóvenes militares, y con mucha educación nos trataron y pudimos entrar. A la salida cayó una tremenda lluvia, agua-nieve.
Después me ha pasado también varias veces, creo que la última vez que celebré Navidad fue en el 2016 o 2017, no me acuerdo ahora exactamente. Ya me estoy poniendo viejo, se me olvidan las cifras, las fechas. También, diciembre es frío, muy frío. Pues primero, Belén y Jerusalén son fríos de por sí, porque están en una zona de desierto, en lo alto de una montaña. Las montañas de Sión, le llaman, las montañas de Jerusalén. Y entonces las temperaturas en el desierto durante el día pueden subir a 110, 115 grados, a 140 grados. Yo he llegado a verlas en un pleno verano, pleno mes de agosto. Y en la noche puede bajar a 20 grados. Y en invierno más todavía. Y Belén está a 8 kilómetros del centro de Jerusalén. De hecho, hoy en día Belén es un barrio de Jerusalén. Belén era la panadería de Jerusalén. Eso es lo que significa Belén. Beit Lehem en hebreo es la casa del pan. Entonces, allí, ¿a quién se anuncia? A los pastores, a la gente sencilla. O sea, la Navidad de José, la Navidad de María, la Navidad de los que van, Navidad, de Nativitas. En este tiempo se celebra además del nacimiento, que es el punto principal de la celebración, es el recordar el nacimiento de Jesús. Es la gran celebración. Pero también se manifiestan los pastores. El pastor, como les digo, es el sencillo, el pobre, el más pobre de los pobres, el que tiene que estar trabajando a sol y luna para que el otro que tiene sus carneros, tiene sus corderos, tiene su rebaño, pueda vivir. Manifiesta a los pobres el bautizo de Jesús, María, Madre de Dios y la Sagrada Familia. O sea, el bautizo no es un invento cristiano. La tradición de los bautizos debe tener pues 3.000 o 4.000 años. Hay que pensar en la mentalidad judía. La mentalidad judía es el desierto. El semita sobrevive en el desierto y para ellos un vaso de agua es algo sagrado. Por eso cuando Dios quiere destruir algo, nos da la destrucción a través de la vida, a través del agua. 40 días y 40 noches. Probablemente fueron 2 semanas, pero es el 40. Hay que jugar entonces con una cosa muy importante. Los números tienen doble significado. El significado lo que significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, y el significado místico que ellos tienen. 3 es la eternidad, ayer, hoy y mañana. 4 es la universalidad, norte, sur, este y oeste. 40 es todo un periodo, 40 días duró el desierto. Empezó con agua y terminó con agua, desde la vida. Entonces, el que quiere empezar una nueva vida tiene que pasar a través del agua. El pueblo de Dios pasó el diluvio, el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo, el pueblo de Dios pasó el Jordán. Es verdad que cuando pasó el Jordán el agua no le llevaba más arriba de la cintura, y máximo por el lugar aproximado por donde cruzó, por la zona de Jericó. Cuando vamos a Israel, vamos a Jordania, siempre tratamos de cuando volvemos a Jerusalén, volvemos por Jericó, por el puente Allenby, un puente que construyeron los ingleses a principios del siglo XX, en los años 10, en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Pero es la entrada, en que el Jordán tiene poco volumen de agua. Pudieron pasar, pero la idea es esa. Regeneración a través del agua. Se entra pecador, se sale limpio y se sale para. Entonces, el bautizo de Jesús nos quiere recordar precisamente eso. Primero manifiesta a los pastores. Se acerca a la gente común y corriente, a la gente sencilla. Todos nosotros, de una forma u otra, somos pastores. Podríamos entrar en la clasificación de pastores. Pastores que trabajamos, personas que trabajamos, que vivimos, que soportamos, que luchamos, que estamos en el caminar de cada día. La manifestación a ellos es la manifestación a todo el universo. El bautizo de Jesús es el cambio de mentalidad, el cambio de actitudes. Y fíjense que se pone el primer domingo del año es dedicado a la Sagrada Familia y a la paz. El segundo domingo está dedicado a el bautizo de Jesús. Empezamos el año con el cambio de actitudes, con el cambio de formas de ser y de estar en el mundo. Es uno de los productos de la Navidad. La Navidad no es solamente el gastar y gastar y gastar y el comer y comer y comer.
Es el vivir el espíritu de la Navidad, es vivir el espíritu que significa, que es una vida, nativitas, vida, que se manifiesta en nuestra existencia a través de una serie de gestos. El bautizo, entonces, dos figuras importantes de la Navidad. La primera, la figura de María, la figura de la gran protagonista que nos trae Lucas en el capítulo primero, pero creo que es el primer capítulo de su Evangelio, pero es la dialogante con Dios. Y fíjense que la pone mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era lo más despreciado que existía en el pueblo de Dios. En el pueblo de Israel, la mujer eran cosas que se instrumentalizaban. Cosas para mantener caliente la cama, para tener hijos, para cuidar el hogar y quedarse calladita porque el que manda es el marido. Pues lo más humilde, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Redentor, le dice, porque ha mirado la humillación de su esclava. Es el canto de María a Isabel. Por eso entonces empezamos. Primero, con manifestación a la gente sencilla. Segundo, empezar una nueva vida con el bautismo, transformando nuestras ideas. Tercero, María, Madre de Dios, la única, la persona. Dios no juega con multitudes, Dios juega con personas. Y luego esa María con ese José y con ese niño forman la Sagrada Familia. De ahí es donde va a tomar la Iglesia la definición de familia, una comunidad de amor abierta a la vida. Entonces, cuando celebramos la Navidad, tenemos que celebrar también la fiesta de familia. Lamentablemente, le hemos convertido la Navidad en el comprar, y 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 seguir comprando y endeudarse. Este año no sé cómo se van a hacer los negocios, cómo no vamos a... están prohibidos aquí en Nueva York. Ya se está pensando que se va a hacer en Thanksgiving, así que imaginen, pero no es porque les importe lo que se coma, lo que se beba, sino porque no va a entrar dinero no va a haber el viernes negro. Estamos teniendo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes rojo más que rojo. Pero bueno, es otro. ¿Cuándo empieza la Navidad? En la noche del 24 de diciembre. Y concluye el domingo siguiente al 6 de enero, fiesta de los Tres Santos Reyes con el bautismo del Señor. O sea, empezar la vida que empieza el 24 de diciembre. Empieza la vida de adulto enfrentándose, transformándose Jesús a través del bautismo. Una transformación que nos indica a cada uno de nosotros que debemos llevar. Obviamente, en nuestra cultura occidental, el color de la vida es el color blanco. Digo nuestra cultura occidental porque la cultura de China, el blanco es el color del luto. El gris es el color del pueblo, el amarillo es el color del emperador, el rojo es el color de la buena suerte. Eso en la cultura china. En la cultura mediterránea, el rojo es señal de vida, el blanco alegría y vida, el verde esperanza, el amarillo realeza, y ¿qué otro color más hay? El negro luto. Así que durante todo este tiempo se reza, se canta gloria en la celebración de la misa. Entonces, vamos a... Yo sé que tienen un montón de preguntas, un montón de dudas, pero lo que podemos hacer es una cosa. Después, cuando terminemos, nos quedan 20 minutos. Después, cuando terminemos, habrá alguna pregunta. Pero si tienen preguntas, que yo sé que las tienen, hagan lo siguiente. Escriban un WhatsApp o escriban un email y me lo mandan. Y entonces el próximo sábado, cuando tendremos 10 minutos para responder las preguntas, y ahí vamos. Entonces, después de la Navidad viene el siguiente tiempo, el tiempo de Cuaresma. Una palabra que proviene del latín, significa cuarentena. Ahora está de moda la cuarentena. De hecho, la cuarentena se impuso 40 días sin ningún carácter científico. Fue cuando la gran epidemia, la gran pandemia en el siglo XIV invadió Europa, la peste negra, y que trajo 85 millones de muertos en aquella época. Hubo un individuo en Venecia, en nombre de los duques de Venecia, que puso, el que venga en barco a Venecia tiene que estar, igual que el pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto
igual que Noé estuvo 40 días y 40 noches en la barca para no contaminarse, todo el que venga al sitio contaminado tiene que estar 40 días. Los médicos han dicho que la cuarentena, pues con que estemos 2 semanas descontaminándonos tenemos más que suficiente. Pero es también indicio de un periodo largo. Cuando empezamos a trabajar normalmente en nuestra vida adulta, cuando terminamos la escuela superior, cuando terminamos la universidad y cuando nos jubilamos a los 62, 65 años, después de 40 años de trabajo, es lo que se suele utilizar. Ahora, en el sentido religioso, en el sentido del año litúrgico, la Cuaresma era el tiempo que utilizaban los cristianos para ayunar y hacer penitencias como preparación tanto al bautismo como a la reconciliación, los cuales se llevan a cabo en el Triduo Santo. Eso de decir, yo me confieso, yo busco el cura, busco un kiosquito donde no me conozcan y le digo los pecados, él me perdona, y yo le perdono, yo le engaño, él me engaña, nos engañamos mutuamente, nos decimos, y aquí paz y en el cielo gloria. La penitencia se administraba una vez al año y para los pecados públicos. Porque el que mata a alguien, primero pensemos, no había radio ni televisión, pero había la emisora más potente del mundo y más antigua del mundo. Radio Bochinche, Radio Bemba, Radio Chisme. Todo el mundo sabía quién le ponía los cuernos a quién robaba a quién, porque eran sociedades cerradas y sociedades pequeñas. Entonces, si no tenías tenido reparo en faltarle el respeto a tu prójimo, robándole, matándole, engañándole y demás, no tengas reparo en pedirle perdón a Dios. Y así se hacían. Toda la Cuaresma era preparación para la confesión. Preparación para la confesión pública. Porque si no, no podías participar en la comunidad. Y también el bautismo ocurría lo mismo. No es el primer sábado, el primer domingo de cada mes, no. Se hacían una vez al año y el bautismo era para adultos y para adultos que tenían una formación y esa formación duraba varios años. Entonces el culmen final era, si se iba a bautizar este año, no me acuerdo ahora qué día cae la Semana Santa, si se iban a bautizar en Pascua de Resurrección, entonces ya después de haber perseguido una serie de escrutinios y una serie de exámenes, de una serie de ejemplos y de una serie de pedir opiniones a la comunidad. De hecho, ahora se ha quedado solamente para cuando hay en la ordenación de sacerdotes, del sacramento del orden. Se pregunta públicamente en el momento, ¿hay alguien que sepa algo que impida que esta persona sea recibida el sacramento del orden? Perdón. Si hay alguien, antes hable ahora, calle para siempre. Antes se hacía también en los matrimonios, ahora eso se ha quitado. Entonces, el escrutinio para saber si una persona es digna o no. Entonces, eso se hace en el Triduo Pascual, en el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Ahora, después, eso era en pequeñas comunidades, después ya se pasó a la Iglesia Universal. No a la Iglesia Universal del Reino de Dios, de donde tienen el negocito los brasileiros, o tenían, no sé si todavía seguirá funcionando. Sentido, muchas veces hemos robado o hemos estropeado el significado de palabras. La palabra católico significa universal, católicos. La palabra cristiano, los ungidos. Y así podríamos ir viendo la palabra iglesia, asamblea, reunión grande. ¿Saben lo que significa la parroquia? Parroquia, en el griego antiguo. Comunidad que vive en tierra extraña. Comunidad que vive en tierra extranjera. Hay que ir conociendo las palabras. Dime con quién andas y te diré quién eres. Triduo Santo es el núcleo fundamental de la Semana Santa. Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Eso se pasó después ya a la Iglesia Universal y sobre todo a la Iglesia urbana como es hoy en día, en que, miren, en el estado de Nueva York hay registradas 40 religiones distintas. Desde los Hare Krishnas hasta los católicos, hasta los protestantes. Ahora, en la ciudad de Nueva York solamente se permite la práctica de 4 religiones. Judaísmo, cristianismo con sus diversas ramas, islam e hinduismo. Los demás, si quieren celebrar su religión, se tienen que ir fuera de la ciudad de Nueva York. Y miren, hay hasta cultos satánicos.
Hasta ahora no les han permitido, porque todo ciudadano en este país tiene derecho a expresar su fe y a celebrar su fe públicamente. No ha habido ninguno que en las cárceles haya pedido poder celebrar un culto satánico, pero me consta que en algunos estados de los Estados Unidos tienen derecho, han reclamado y por ley hay que buscarles un ministro del satanismo que celebre misas negras en la cárcel. La cuestión es el lado oscuro de la libertad. Bien, el tiempo de conversión y el tiempo de meditación de la palabra de Dios. Fíjense que nuestra comunidad hispana, nos hemos quedado con una parte del tiempo de Semana Santa y de Cuaresma. Nos hemos quedado con el tiempo de la conversión. Hay que convertirnos. ¿Pero convertirnos a qué? ¿Dónde está el manual de instrucciones de conversión? Está en la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el vademecum, la guía, el instrumento en el cual debemos de irnos fijando para poder alabar a Dios, para poder acercarnos a Dios cada día más. Es tiempo en que vuelven a contemplarse y meditarse las grandes creencias de la fe cristiana. La cuaresma dura 40 días, cuaresma, cuarentena, 40 días. El número 40 en la Biblia representa el tiempo de la prueba, el diluvio, camino por el desierto, los ayunos de Jesús. Las pruebas que nos lleva a acercarnos a Dios o de desengancharnos de Dios. Es el tiempo de una regeneración en la cual el hombre puede cambiar su vida y su forma de actuar y pensar. El ser humano se le presenta en la fe cristiana, por eso el año litúrgico no es celebrar fiestas, es vivir un ambiente de conversión, un ambiente de escucha, un ambiente de compartir a través de las creencias. Por eso es siempre recordando, de nuestra canción dice recordar es vivir. Recordar, hay que recordar de dónde venimos, cuando le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, Jesús cómo responde, recuerda Israel, recuerda Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Él recuerda. Es verdad que el pasado nos condiciona, no podemos estar continuamente mirando al pasado, porque corremos el peligro, como lo pasó a la mujer de Lot, de convertirnos en estatuas de sal. Pero saber de dónde venimos es importante, porque eso nos va a orientar hacia dónde vamos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y la cuaresma es precisamente eso, una regeneración en la cual el hombre puede cambiar su vida y su forma de ser. ¿Cómo comienza? Con el rito de la imposición de la ceniza. Un rito que lo hemos convertido en un rito mágico. Si el miércoles de ceniza no tenemos un tao a la frente con ceniza, como que no somos católicos, como que nos falta algo. Y aquí habría que saber de dónde viene eso. Ese comienza con el rito de la imposición de ceniza, destinado antiguamente a marcar los penitentes que se veían excluidos de participar en la vida de la comunidad. Lo mismo que Adán fue excluido del paraíso, por eso se utilizan las palabras recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Como les decía, los pecados, el tiempo de Cuaresma es el tiempo de prepararse a la celebración del bautismo, a la celebración de la penitencia, al revolver a encontrarse con la comunidad. Entonces, no había carnés de identidad, no había carnés de cristianos, pero había sí, el que estaba preparándose para la penitencia, hacía penitencia. Entonces se le marcaba, este es penitente, este no puede entrar en la iglesia, este no puede entrar hasta que no reciba el sacramento de la reconciliación. Entonces los pecadores se les marcaba, los pecadores públicos. Recuerden eso, los pecados que se confesaban públicamente eran los pecados que eran públicos. Eran robar, eran matar, era mentir, que todo el mundo sabía quién era el embustero del barrio, era ponerle los cuernos a la mujer o al marido, etc. Matar a alguien, todo eso se sabía. Pueblo muy pequeño, campana grande. Entonces ellos volvían y se les marcaba. Entonces después llega un momento en que dicen, miren, todos somos pecadores. Así que todo el mundo nos untamos la frente para que no tengan vergüenza de quién es. Entonces, el sentido de la expulsión del paraíso, Dios les marca a Adán y a Eva y le dice, polvo eres y al polvo volverás.
Y fíjense, ¿saben de dónde se saca la ceniza del miércoles de ceniza? Pues se saca también de otra tradición romana, que es esto, cuando un emperador en el Adventus llegaba a Roma, las grandes procesiones, los grandes desfiles, siempre llevaba al lado, en la carroza, un esclavo que iba quemando estopa, quemando la estopa, la cuerda, y recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Recuerda, memento homines publis eris et in pulvis reverteris. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. No lo olvidemos. Mucho poder y mucho... Y esa tradición, esa costumbre, se quedó en la Iglesia para marcar el miércoles de ceniza. Pero también incluso cuando se nombraba un papa, en la procesión solemne de la toma de posesión, se le coronaba con una triple corona. La última vez que se coronó un papa con una triple corona fue San Pablo VI, en 1962, cuando tomó posesión del pontificado. Y luego después la vendió, la corona. Si alguien la quiere ver aquí en Estados Unidos, vaya a Washington. Está en Washington, en la Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. Allá en los bajos de la catedral está la corona, la última corona que usó un papa, una triple corona: poder temporal, poder espiritual, poder eterno. Es lo que significaba. Entonces iba también delante de él alguien quemando estopa y quemando incienso. Recuerda que polvo eres y al polvo has de volver. Bien, las semanas, la Cuaresma tiene como finalidad prepararnos a la Semana Santa. La Semana Mayor se recibe, la cual concluye la Cuaresma y se celebra la Pascua de Resurrección. ¿Con qué comienza? Comienza con el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que en la reforma litúrgica que se dio a partir del Concilio Vaticano II, se le llama el Domingo segundo de Pasión. El primer Domingo de Pasión es el Domingo quinto, el sexto sería el Domingo de Ramos, o también segundo Domingo de Pasión, que nos introduce en el misterio y en la resurrección de Jesús. En el Domingo de Ramos, ¿qué se celebra? Vamos a celebrar 2 veces en la Semana Santa la Pasión. Una el Domingo de Ramos y otra el Viernes Santo. En ese se celebra la Pasión del Señor y la entrada triunfal en Jerusalén, aclamada por la multitud con palmas o ramos de olivo en su nombre. Palmas, no creo que hubieran muchas. La zona en que se juntan para entrar a Jerusalén es la zona del monte Scopus. Recordemos que Jerusalén está en la cima de una pequeña montañita. Una montañita que es un montículo, pero para ellos es una tremenda montaña. Hay un valle, el Valle del Cedrón, un riachuelito que tiene agua cuando llueve, y luego enfrente está el monte que dominaba la entrada del templo de Jerusalén y la muralla. Desde allá, Vespasiano y después Tito, el emperador Tito, general de las tropas de ocupación que destruyen Jerusalén, contemplaban, Scopus, veían el templo y veían la ciudad. Entonces, en las faldas de la montaña está el huerto de los olivos, el huerto de Getsemaní, un lugar donde se hacía aceite. El Getsemaní lo que significa es la prensa de aceite. Y allí Jesús es donde pasa. Entonces, hay abundancia de olivos. Hay tan abundancia de olivos que hay un olivo en el huerto de los olivos, lo que queda del huerto de los olivos, que se cree que tiene 1200 años, el tiempo de Jesús, 2000 años, el tiempo de Jesús. Probablemente no sea tan original, sino que sea un retoño, porque Tito, Vespasiano empezó y después Tito en las fuerzas de ocupación romanas que destruyen la ciudad y destruyen el templo, destruyen todo aquello que les podía dar cobertura a los judíos. Y entre las cosas que destruye los olivos. Pero el olivo es algo muy resistente y fundamentalmente pudo haber salido adelante. La procesión de los ramos, como rito de entrada, se empezó en Jerusalén. Ya en el año 380 hay una monja muy atrevida, que se fue en peregrinación. Parece ser que estaba bien conectada con las autoridades romanas. Ella era de Galicia,
en España, en el noroeste de la península ibérica, y va en peregrinación a los santos lugares, la peregrina Egeria. Pero ella va contando lo que van celebrando, lo que va viendo en un sitio, en otro, hasta que finalmente al volver hace una narración que se perdió y se vino a recuperar hacia el siglo XVI, siglo XVII, en que fue, aparecieron los primeros ejemplos. Se sabía que había habido una narración, porque el turismo se viene a inventar muy tarde, pero las peregrinaciones son muy antiguas. Entonces la peregrina Egeria, compuesto en su viaje hacia el año 380, habla de la celebración de la ciudad. De Jerusalén se va a extender por todo Oriente. Se va a extender primero a Siria. Desgraciadamente a Siria no podemos ir hoy en día. Lamentablemente la guerra lleva ya 7 años, ha destruido un gran país. Entonces ahí nos ha fastidiado, como aquel que dice, el poder ir. A Siria, donde estaba Damasco, donde Pablo se convierte, estaba Antioquía, donde los creyentes en Jesús empiezan a llamarse por primera vez cristianos, es donde Pedro, cuando coge la Jujilanga, se desaparece en Jerusalén porque lo quieren matar como líder de la comunidad, se establece en Antioquía y de Antioquía se establece después en Roma. Si no, si se hubiera quedado en Antioquía, Roma hubiera sido Antioquía, hubiera sido Siria, hubiera sido el cristianismo en Siria en vez de en Roma. Y a partir del siglo XI, a partir del siglo VI, se empieza a celebrar en Europa. Norte de África, Europa. Y a partir del siglo XI y XII ya se celebraba en toda Roma. Bueno, vamos a quedarnos, nos quedan 2 minutos, vamos a quedarnos aquí en la Semana Santa, donde reanudaremos la próxima semana, si Dios permite, lo que es el año litúrgico, el año. Pero mientras tanto, como les decía, busquen en este librito, en ¿Sabías qué? Así, ¿sabías qué? Y el que no lo tenga, que lo pida. Se lo regalo, le regalo el libro, que no lo tenga. Le cobro $10 de shipping and handling. Ah, sí. Tierra. Bueno, les deseo que tengan una buena tarde. Los que tengan el libro, busquen en el concepto año litúrgico y ahí está prácticamente todo, en resumen, todo lo que hemos visto. El resumen de lo que hemos visto, la presentación de lo que hemos visto.